Buenas noches, hermanos y hermanas. Aquí en la parroquia de, de la Cesión de la Iglesia Española Reformada Episcopal estamos dando comienzo a nuestro oficio de cada noche. En esta noche, hermanos, vamos a hacer una oración especial por la India. Nos siguen llegando imágenes terribles de lo que allí está pasando y realmente es algo tremendo lo que está sucediendo. Cantidad de gente infectada por el coronavirus, pero lo más terrible es la falta de medios. Y llama la atención ese país, realmente es terrible, con tantos millonarios y multimillonarios, con tanto dinero en pocas manos y sin embargo que no esté llegando a la gente. Hoy teníamos noticias de que había gente que se estaba marchando de la India en sus aviones privados tratando de evadir el contagio y por otro lado haciendo colas de personas por esa fe que tienen en ese río, el Ganges, donde se lavan de sus pecados o hacen unos lavatorios especiales en esa religión propia, y parece ser que hoy había colas para poder, en este momento, para poder eludir lo que están viviendo, ¿no? Y la verdad es que es muy terrible en lo que está pasando, así que tengamos en nuestras oraciones a la India, para que pueda llegar pronto la ayuda y pueda paliarse lo que está sucediendo allí. Con respecto a nuestra intención de oración en esta noche, en esta mañana, en mi tiempo de oración, estaba leyendo un versículo del Evangelio de Juan. Me acordaba de que el domingo fue el día del buen pastor, por eso estuvimos leyendo Juan capítulo 10, donde habla de Jesucristo, habla de que Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Y en ese contexto del buen pastor también dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y este texto bíblico en esta mañana, en mi tiempo de oración, realmente me ha tocado el corazón y querría que fuera nuestra intención de oración en esta noche, y que pidamos que todos los cristianos lo sean de verdad y sean ovejas que escuchan la voz del Maestro, la voz del Señor, que el Señor las reconoce y además que son ovejas que lo siguen. No se trata de conocimiento humano, no se trata de lectura de libros teológicos. A veces, dependiendo del libro teológico último que leo, pareciera que eso es lo que sigo, pero no tengo una vida de oración, no estoy tratando de escuchar lo que Jesús tiene que decirme como mi buen pastor. Recordáis que hemos dicho en varias ocasiones de sentarnos en una silla tranquilo, en un lugar tranquilo en nuestra casa, y quedarnos relajados en oración contemplativa. Recuerdo en uno de los estudios bíblicos que hacíamos hace una semana, y yo decía, simplemente sentarnos y decirle al Padre, a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Y quedarnos en escucha, escuchando a Dios. Así que, hermanos, en este tiempo convulso que estamos viviendo, en el que por momentos parece que hay esperanza de salir del túnel y de pronto empieza otra vez otra historia. Ya están diciendo los virólogos, están diciendo que lo más probable es que esa mutación que ha sucedido en la India se contagie en breve por todo el mundo otra vez. Entonces estamos en esta lucha de que lleguen las vacunas a todos los lugares, pero que lleguen también no solamente en los países ricos, sino que lleguen también a otros países
que el ser humano tome conciencia de que esto es algo global, esto es algo mundial, esto no es mi problema, esto es el problema de la humanidad en este tiempo. Y qué triste esos multimillonarios indios que se van, como se suele decir, cuando un barco se hunde, los primeros que lo abandonan son las ratas. Pues suena, perdonadme que utilice esta expresión tan fuerte, pero es que suena a eso. Las ratas que se van del barco las primeras son los multimillonarios, que pueden montarse en su avión privado y marcharse, en vez de decir, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, hermanos, pongamos en oración la India y también oremos por todos los cristianos del mundo para que podamos ser esas ovejas que escuchan la voz del pastor, que el pastor nos reconozca y que nosotros sigamos al pastor también. Padre, en esta noche, en primer lugar y antes que nada, queremos darte las gracias por todas las bendiciones que tú traes a nuestra vida. No queremos que se nos olvide ninguno de tus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Nos acercamos a ti confiadamente, tranquilamente, sabiendo que solo en ti encontramos el verdadero amor y la paz completa. En esta noche te pedimos misericordia por el país de la India, por todos los lugares donde la pandemia está golpeando fuerte en estos momentos, que el ser humano tomemos conciencia y podamos ser solidarios con otros países. Y te queremos pedir de una manera especial en esta noche, Señor, por todos los cristianos del mundo, para que podamos reconocernos ovejas tuyas, ovejas que sabemos escuchar tu voz, ovejas a las que tú quieres hablar en todo momento. Abre nuestros oídos espirituales, que podamos escuchar tu voz, Señor, y que podamos seguirte a donde quiera que tú nos quieras llevar. En el nombre de Jesús, amén. Me vaya a perdonar que tengo la garganta hoy, estoy un poquito ronco, me está costando la misma vida hablar, pero bueno, espero llegar hasta el final, que Dios nos ayude. Comenzamos nuestra liturgia en esta noche, como cada día, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el párrafo número 1 que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermano. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo ahora con sinceridad cuán lejos podemos estar de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, venimos con humildad a su presencia, con un corazón contrito, para confesar todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oye nuestras súplicas. Y decimos todo: Padre omnipotente y misericordioso, confundidos estamos y avergonzados de levantar nuestro rostro en tu presencia, y con humildad, con un corazón contrito, confesamos
que nos hemos desviado de tus caminos y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de ellos. Hemos seguido desordenadamente los designios y deseos de nuestro propio corazón, hemos quebrantado tus santos mandamientos, no hemos hecho lo que debíamos, antes bien hemos puesto por obra lo que no debíamos hacer. Y en nosotros no hay salud. Mas tú, Señor, apiádate de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restablece a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, que no desecha al pecador que acude a Él para salvación, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor abra nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Bien, pues vamos a leer el Salmo 40, versículos del 1 al 6, que dice así. Dice, yo esperaba con ansia al Señor, se inclinó a mí y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre una peña y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un canto nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a idólatras que extravían con engaños. Cuántas maravillas has hecho tú, Señor Dios mío, cuántos planes en favor nuestro. Eres incomparable. Intento decirlas y contarlas, pero superan toda descripción. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos. Quiero, antes de seguir y continuar con lo que estamos compartiendo acerca de la oración, reforzar un poquito lo que compartí anoche acerca de las oraciones apostólicas centradas en Dios. Anoche pude poner en el Facebook de nuestra iglesia, nuestra parroquia de la Ascensión, donde aparece este estudio, una lista donde podéis descargaros, la verdad, muchísimas oraciones apostólicas que aparecen en las Escrituras. Decíamos que las oraciones apostólicas se centran en Dios. Hermanos, decimos esto porque todas las oraciones del Nuevo Testamento están centradas en Dios. Dios es el centro. Cada una de ellas se dirige a Dios. Ninguna oración apostólica se dirige al diablo. Ninguna. En todas esas iglesias que hay por ahí, que le hablan al diablo y le dan órdenes y le dicen cosas, eso no tiene nada que ver con lo que el Evangelio enseña. Todas las oraciones de Jesús, muy importante, no se nos olvide esto, registradas en la Escritura, están dirigidas al Padre. Ayer no hablamos de las oraciones de nuestra liturgia o de las liturgias de las iglesias católicas, llámese Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa Católica, Iglesia Anglicana, Iglesia Luterana, Iglesia Metodista, la Iglesia Calvinista, Presbiteriana. En todas estas iglesias podemos encontrarnos diferentes liturgias. Nosotros como anglicanos tenemos el libro de oración común, que en el caso de la Iglesia Española Reformada Episcopal es una adaptación, como ya dije, de la liturgia mozárabe que estuvo funcionando en España hasta el siglo XI, desde el siglo VI hasta el siglo XI. Precisamente el lunes se celebraba en España San Isidoro de Sevilla, que fue un arzobispo aquí en Sevilla, y que fue un hombre de un saber impresionante, y él trabajó mucho el tema de la liturgia mozárabe, de la liturgia hispánica, también llamada así. Nuestra liturgia es una mezcla de la liturgia mozárabe y de la liturgia del libro de oración común de Estados Unidos. En la liturgia, solamente quiero decir esto, no voy a entrar, otro día vamos a tocar el tema de la liturgia más profundamente,
Pero un dato curioso, en la liturgia siempre se ora al Padre. Curioso, ¿verdad? Siempre el primer lugar lo tiene el Padre. Cuando se hace una petición, pedimos al Padre por Jesucristo o en el nombre de Jesucristo. Esto es un dato curioso porque Jesús siempre oró al Padre. Y podemos verlo en el Evangelio de Juan, como Dios le ora al Padre, aunque hay otros versículos, lógicamente, en otros evangelios. Otro dato importante, además de estar centradas en Dios, son oraciones positivas, no negativas. Y esto es algo muy, muy llamativo, porque precisamente hoy en día está de moda lo que se llama la psicología positiva. La psicología positiva, pues bien, cuando uno quiere programar en la psicología positiva, programar el cerebro para que sucedan cosas buenas en la vida de uno, se hablan de las afirmaciones positivas. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería una afirmación positiva? Imaginaros que yo dijera, por ejemplo, algo que sea bueno para la salud de uno, como puede ser desarrollar el hábito de andar. Y yo digo, para afirmármelo, para convencer a mi cerebro de que yo tengo que andar. Entonces una afirmación positiva sería, por ejemplo, dicha en tiempo presente, no en futuro, porque entonces ya no funciona igual. Yo diría, yo ando todos los días. Eso es afirmar positivamente. ¿Qué sería lo negativo? De que yo dijera, no me quedo sentado en el sofá. No me quedo sentado. ¿Ves? La palabra no, ya estoy diciendo algo negativo. Tenemos que desarrollar esa cultura de oración positiva, porque cuando oramos de manera positiva, ¿en qué nos centramos? En lo positivo y no en lo negativo. Entonces, cuando hay división en la iglesia, no le decimos al Señor, Señor, que no haya división en la iglesia. ¿Qué es lo que le decimos entonces? Señor, te pedimos por la unidad. Hablamos en positivo. Que haya unidad, no que no haya división. No sé si me estoy explicando. Pues eso lo vas a observar tú, lo estoy diciendo muy deprisa, se puede profundizar, si lees las oraciones te vas a dar cuenta de que todas las oraciones son positivas. Es como una norma en el Nuevo Testamento. Y eso va a suponer que mejoremos precisamente en la unidad y en el amor en la iglesia. Porque si te lo planteas, ¿cuántas veces en una reunión de oración tú vas a oír a gente diciendo oraciones negativas? Yo me acuerdo, perdonadme las mujeres, sobre todo las esposas, perdonadme por este comentario que voy a hacer, pero es que si no lo digo reviento. Lo voy a decir en tono gracioso. Aunque lo digo en tono gracioso, pero realmente no es tan gracioso. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién ordenado de pastor, tenía en aquel entonces 19 años, y yo me acuerdo que me llamaba tanto la atención las reuniones de oración de las mujeres de la iglesia. Tenían una reunión de oración y ahora empezaban todas. Esto es típico. Señor, se ponen así como muy dramáticas. Señor, te pido por mi marido. Cuando la mujer dice, Señor, te pido por mi marido, de pronto las mujeres hacen así, mira. Y se quedan todas como diciendo, a ver qué va a decir. Porque es que al marido lo conocen todas. Y entonces empieza, tú sabes, Señor. Tú ya sabes, Señor, que es que nunca me ayuda a lavar los platos en la casa, ni a barrer, ni a fregar, ni a planchar, ni a cambiar la sábana, ni a tender la ropa, ni a lavarla. Así que, Señor, te pido que tú lo puedas cambiar y tú lo puedas transformar. Y todas ahí, amén. Sí. ¿Qué acaba de hacer la señora? Le ha puesto al día a todas de todo lo que el marido no hace. La pregunta es, ¿eso es una oración positiva de verdad? ¿De verdad que el marido va a cambiar orando de esa manera? Y este tipo de oraciones los encontramos muy a menudo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando oramos de esta manera, y imagínate, yo he escuchado incluso oraciones como, Padre, te pido por Pepe. Tú sabes cómo es Pepe.
el tío es más pesado, más antipático, más no sé qué, más no sé cuánto. A ver si de verdad ya por fin se convierte Pepe, Señor. Tócale tú el corazón. Ya de por sí la cosa se pone seria, pero es que Pepe está al lado escuchando lo que acaba de orar por él. La pregunta es, ¿tú crees que eso une o divide? De ahí que cuando aprendemos a orar positivamente, fíjate, ese Pepe antipático que me cae mal, que no sé qué, que no sé cuánto, no estoy pensando, ojo, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia tenemos 2 Pepes. Yo no estoy pensando en ningún Pepe de los Pepes. Quede claro esto, he dicho Pepe porque es el primer nombre que me ha salido a la mente. No quiero, ahora alguno de los dos estará diciendo, lo dirá por mí o lo dirá por el otro. Lo dirá por el otro o lo dirá por mí. No, no lo digo por ninguno. Pero esa no es la manera. Esa no es la manera. Ahora, cuando tú te preocupas, fíjate qué diferencia. En vez de centrarte en lo negativo, le pides al Señor que lo ayude. Padre, bendice a Pepe, llénalo de tu Espíritu Santo, llénalo de bendiciones, dale lo mejor para él, que él pueda experimentarte, que él pueda sentirte, que las peticiones de su corazón puedan ser cumplidas, que todo lo bueno que tienes preparado para su vida se lo puedas dar. Eso es orar en positivo. ¿Ves la diferencia? Bueno, pues resulta de que todas las oraciones apostólicas son positivas, centradas en Dios y son positivas. Así que, interesante. Y finalmente, y esto también es muy llamativo, todas las oraciones apostólicas son para la Iglesia. Pareciera como que no nos importara el mundo, pero no es así. Es justamente lo contrario. Porque cuando Dios obra en la vida de las personas, en las iglesias, imaginaros que pidiéramos por un momento por nuestra parroquia, no voy a pedir por otra parroquia que no conozco, por la nuestra, y yo le dijera al Señor, Señor, te pido por favor que el Espíritu Santo se derrame sobre todas las personas de nuestra parroquia, ahora que estamos viviendo en estos tiempos de coronavirus, las que pueden asistir, pero las que estén en sus casas también, derrama tu Espíritu Santo sobre ellas. Que los dones de tu Espíritu Santo puedan ser como gotitas de gracia que son derramadas sobre todas esas personas. Señor, te presento las enfermedades de mis hermanos de la parroquia de la Ascensión y te pido que tú las puedas sanar. Te presento las enfermedades, vamos a decir, que puedan surgir en un día determinado, pero personas que tienen enfermedades crónicas. Dios puede sanar, Dios tiene el poder para sanar las enfermedades crónicas. Dios nos puede sanar las enfermedades crónicas. Imaginaros que yo estoy pidiendo así, de esa manera. ¿Qué bendición sería si todos los hermanos oráramos los unos por los otros de esa misma manera? Y crear una bendición tremenda. Si el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, experimentamos el amor de Dios. ¿Cómo crees tú que vamos a salir cuando salgamos de nuestra capilla de oración o cuando salgamos de nuestras casas y nos encontremos con otras personas? ¿Cómo las vamos a tratar? ¿Cómo vamos a hablar con ellas? ¿Cómo las vamos a bendecir? ¿Qué vamos a transmitir? ¿Qué es lo que transmitimos? ¿Qué se ve en nuestra cara, en nuestra mirada? ¿Se ve el amor de Dios? ¿Se ve la paz del Señor? ¿Se ve la unción del Espíritu Santo? ¿O se nos ve personas amargadas, resentidas, etcétera, etcétera? Así que, acordaros, oraciones apostólicas centradas en Dios, positivas y pidiendo por la Iglesia. Quería deciros que parte de los estudios que tengo preparados tienen que ver también con la oración apostólica más famosa de todas. ¿Cuál pensáis que puede ser la oración apostólica más famosa de todas las que se recogen en el Nuevo Testamento? ¿Cuál pensáis que pudiera ser? ¿Quién pensáis que la pudo enseñar? ¿O quién pensáis que la pudo decir? Seguramente en vuestras casas o en este momento, cuando estáis pensándolo, me imagino que ya la respuesta la tenéis en vuestra mente. A esa oración la llamamos el Padre Nuestro.
es la oración apostólica inigualable, la oración más maravillosa, más completa, más profunda. Y nos la enseñó a decir el mismo Jesús. Por eso a mí me encanta rescatarla, esa oración que muchas veces la tenemos en un rincón de las casas llena de telarañas, de no usarla, de no decirla, y me he vuelto un abanderado de por lo menos una vez al día poderla decir orando, Hay mucha gente que no entiende la liturgia y piensan que la liturgia es mera repetición de palabras. Pero yo os digo que muchos de los que oran de manera espontánea en las iglesias hacen también una mera repetición de palabras, porque toda oración, como dijo el profeta, en la cual el corazón no está cerca de Dios, no les va a funcionar, ya sea que lo hagan espontáneamente o que lo hagan leyendo. Así que, hermanos, esta oración, os recuerdo, a todos los que escucháis este estudio, os recuerdo que en el canal de YouTube tenemos un estudio completo, son 8 estudios bíblicos para enseñar sobre la oración del Padre Nuestro. Así que esta noche no vamos a tocar esta oración, solamente quería recordaros lo maravilloso que es la oración del Padre Nuestro. Cada noche que me pongo a ello, me encanta hacerlo y os confieso que también, por lo menos, no como máximo, por lo menos, todas las mañanas yo personalmente también la hago. Es decir, que yo por lo menos todos los días la voy a orar 2 veces. Y os animo a que lo hagáis todas las veces que queráis. ¿Os acordáis que hablábamos de las oraciones de 90 segundos? Una de ellas es el Padre Nuestro, que seguramente tardamos menos de 90 segundos. Aunque a mí me gusta orarla despacito, con tranquilidad, no en plan me la sé de memoria. Me gusta orarla con sentido de lo que estoy diciendo. Esta noche quiero hablaros también de la oración y de las promesas proféticas. Fijaros que estamos hablando de cómo parte de nuestra responsabilidad como intercesores es orar para que el reino de Dios se manifieste. Es decir, para que se incremente el gobierno de Dios sobre la tierra. Cada vez que hacemos la oración del Señor, fijaros, no se os olvide, estamos pidiendo que venga su reino. Venga tu reino, dice una versión, venga a nosotros tu reino. A mí me gusta más decir venga a nosotros porque es como decir, como más específico. Cuando digo venga a tu reino, pues puede ser la tierra entera. Pero cuando digo venga a nosotros, ya os estoy incluyendo a los hermanos de la parroquia, a los hermanos que somos amigos, los que estamos en contacto. Es como que la cosa se reduce un poquito más a nuestro, digamos, a nuestro terreno. Otra manera de interceder por la manifestación del reino es sosteniendo el cumplimiento de las promesas proféticas. Las promesas, aquí en esa promesa profética incluiríamos varias, no solo las bíblicas. También hay promesas proféticas contemporáneas y también hay palabras proféticas personales. Por eso yo comenzaba diciendo, oremos para que seamos las ovejas del Señor que oyen su voz. A veces el Señor puede decirnos cosas personales a nosotros. Nos puede hablar personalmente y nos puede dar una promesa profética. A veces he oído a algún hermano decir, estoy orando por mis hijos y estoy esperando que pase algo. Promesa profética personal, tuya. Dios te habla a ti. Dios te puede hablar y te puede confirmar y te puede decir, tus hijos van a volver a la iglesia. Tus hijos van a tener una experiencia de Dios. Y es tan maravilloso cuando Dios actúa, cuando Dios obra. Estaba leyendo, no recuerdo dónde, hablando de cómo obra Dios. Leía una frase que me ha llamado mucho la atención. Decía, Dios obra
Dios obra en su tiempo o de repente. ¿Y qué verdad es? Dios obra a su tiempo o de repente. Precisamente el Evangelio de Marcos tiene ese ritmo. De repente Jesús fue para allá, de repente Jesús vino para acá, de repente sucedió aquello. Me recuerda el de repente a cómo Pablo expresa el misterio de la resurrección de la carne cuando dice: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y entonces dice: en un abrir y cerrar de ojos. ¿Eso cómo es? De repente. Y qué maravilloso, hermano y hermana, es cuando estamos orando por algo y pasan los años y uno no ve nada, no ve nada, no ve nada. Ni una señal, ni un poquito, ni nada, no ves nada. Tú oras y oras y oras y no ves nada. Pero de repente, tu hijo vuelve a la iglesia. Vuelve a la iglesia. Y ahora lo ves. Y dices: nunca yo me pudiera imaginar a mi hijo buscando a Dios, orando, arrodillándose para orar. Nunca me podría haber imaginado que Dios podría hacer algo así. Y fue de repente. Tantos años orando y ni una señal, que muchas veces uno pierde la esperanza. Y uno dice: bueno, Señor, tendré que ya dejar de orar, y de pronto nos viene una fuerza nueva y seguimos orando. Y es el de repente. Estamos hablando, hermanos, de las promesas proféticas. Cuanto más intercedamos, más conscientes vamos a ser de la dinámica, relación que existe entre las promesas proféticas y la oración perseverante. ¿Os acordáis de aquel anciano que estaba allí? Y bueno, un anciano y una anciana. Y estaban esperando allí en Jerusalén al Mesías prometido. Toda una vida esperando al Mesías prometido. La promesa profética. Y os nacerá un niño de una virgen. Y ahí estaban esperando ese profeta. Y de repente aparece ese niño ahí en Jerusalén y lo cogen en brazos. ¿Te das cuenta? Nunca te podías imaginar que de verdad Dios podía responder a nuestras oraciones. Así que a medida que nuestra fe se va estimulando por las promesas proféticas, nos vamos llenando también de energía para perseverar más en la oración, para que esas promesas finalmente puedan cumplirse. De hecho, la oración y la profecía es algo inseparable. Vemos a los profetas que, como consecuencia de su llamado profético, pero después también como consecuencia de que ellos tenían una relación especial con Dios de oración y de intercesión, iban apareciendo esas promesas, esas palabras de Dios, pero también esa relación especial del profeta con Dios. La oración y la profecía son inseparables. Las promesas proféticas es como que fueran el atizador de la obra de la intercesión. Cuando el fuego parece que ya el rescoldo se está quedando ya prácticamente sin nada, de pronto va el atizador, que es la promesa profética, y de pronto el fuego vuelve otra vez con mayor fuerza, con mayor pureza, y nos ayudan a perseverar en nuestra fe y en nuestra obediencia para que no retrocedamos en estos tiempos convulsos que estamos viviendo precisamente ahora. Las promesas proféticas suelen ser invitaciones, más bien que garantías. Dios nos habla proféticamente para que, algo así como que nos equipemos para que podamos cooperar de una manera más plena con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también intercede por la completa manifestación de lo que Dios ha prometido. Valoramos las promesas proféticas, especialmente y sobre todo las de las Escrituras. Esto nos habla también, hermanos y hermanas, del valor que le damos a la profecía en la Escritura.
¿Qué quiero decir con esto? En la teología moderna, la exégesis moderna, a veces estamos tan centrados en las palabras, en los puntos sobre las íes o en los puntos finales, tratando de buscar nuestra propia idea y nuestra propia interpretación, y se nos olvidan el sentido espiritual de la propia profecía. El hecho, por ejemplo, de todo lo que el profeta Isaías nos refiere 700 años antes del nacimiento de Jesucristo acerca de Jesucristo. Y estamos tan centrados en qué época vivió el profeta, cómo era Jerusalén en tiempo del profeta Isaías. Ayer precisamente yo en mi clase de arqueología bíblica hablaba de la Jerusalén en los tiempos del profeta Jeremías, un siglo después, 600 años antes del nacimiento de Cristo. Y nos podemos perder en todo eso y olvidarnos lo maravilloso que es cuando entendemos las Escrituras en el sentido espiritual. Acordaros, decíamos, cómo Cristo pronunció la palabra y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay, hermanos, un poder espiritual que a veces está oculto, no lo vemos, pero el que no lo veamos no quiere decir que no exista. Muchas veces en nuestra mentalidad científica, todo lo que no se puede probar, todo lo que no se puede medir o pesar, o todo lo que no se puede ver, no existe. Y no es así, hermano. Está el mundo espiritual y está la carga espiritual que tiene la Sagrada Escritura. Acordaros que hemos estado compartiendo de cómo utilizar la palabra del Señor para orar. Yo ahora, cuando estaba leyendo el Salmo, me he perdido un momentito, me he ido, estaba leyendo el Salmo y me he ido en la lectura y de pronto no encontraba por dónde estaba leyendo, porque he leído, me puso en la boca un canto nuevo. Me puso en la boca un canto nuevo. Qué maravilloso es cuando sentimos deseos de cantar, y yo he vivido, por la gracia de Dios, el poder componer algunas canciones en las cuales simplemente yo estaba orando y tenía la guitarra en la mano porque le estaba cantando a Dios, y ahí solito salió la música y salió la letra. Así que no me apropio de ningún mérito de las letras ni de las canciones que he compuesto, porque el mérito es todo de Dios. Yo estaba simplemente orando ahí y Él puso el cántico y Él puso la música y todo. Y dice el Salmo, me puso en la boca un canto nuevo. Y me estaba viniendo a la imagen los 144.000 del libro de Apocalipsis, un libro que estamos leyendo ahora en la liturgia de la Pascua, de los que se habla que cantaban ¿en qué? Un cántico nuevo. Los 144.000 iban cantando un cántico nuevo. Qué curioso. Un salmo escrito siglos antes, y ahora en el futuro, en el tiempo del Apocalipsis, los 144.000, los vírgenes, están cantando un cántico nuevo. Así que, hermanos, la palabra de Dios no es cualquier cosa y está íntimamente relacionada con la oración. De hecho, las promesas proféticas bíblicas, las promesas contemporáneas, no vamos a entrar en el tema ahora, pero hay profetas, hombres y mujeres contemporáneos. No estamos hablando del Isaías de hace 2700 años. 2700 años hace de Isaías. Estamos hablando del siglo XX o del siglo XVI. Yo personalmente he considerado a Lutero un profeta. De hecho, llegó a profetizar su propia muerte. Él dijo cuando iba a morir, y murió. Y dijo otras cosas también, y resultaron profetas contemporáneos del siglo XX, profetas contemporáneos. Por ejemplo, Martin Luther King fue un profeta contemporáneo. Una persona que pidió justicia, la justicia de Dios. El que el ser humano fuera igual ante la ley y ante las demás personas. Un profeta de Dios, un profeta contemporáneo. Así que no solamente las profecías que aparecen en la Biblia,
o la que dicen los profetas contemporáneos, también están nuestras propias profecías que Dios nos da a cada uno de nosotros, nuestras propias profecías también, es decir, las propias palabras de Dios a nuestra vida. Y eso hace una alianza para que mantengamos una oración perseverante a lo largo de muchos años. Nos tiene que quedar muy claro, hermanos y hermanas, que nunca deberíamos de recibir promesas proféticas que no honren la palabra escrita de Dios o que la contradigan. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Desgraciadamente, infelizmente, he visto en los últimos meses en el YouTube iglesias locas, porque no las puedo llamar de otra manera, haciendo cosas que no tienen nada que ver ni con el Evangelio, ni nada que ver con la palabra escrita, ni nada que ver con nada que quieras ver. Absolutamente locura, y no voy a entrar en detalle, pero cosas realmente terribles. Eso no tiene nada que ver. Hablamos de que Dios nos habla a nosotros de una manera particular y a través de la palabra. En esta asociación con Dios, en la intercesión, nos encontramos con 3 etapas. La primera etapa es cuando Dios inicia lo que Él quiere que declaremos en su palabra. Dios es la fuente. El Padre es la fuente. Qué bonito cuando reflexionamos y pensamos en que Dios es la fuente. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas, dice, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado primero a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿Quién tuvo la iniciativa de amarnos? Dios. ¿Quién tuvo la iniciativa de llamarnos? Dios. ¿Quién tuvo la iniciativa de enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Dios. Así que Dios es el iniciador. Y Dios, por eso comenzaba en esta noche hablando de que somos ovejas, que tenemos que aprender a oír la voz del pastor. Porque Dios inicia lo que Él quiere que declaremos en su palabra. Y estimula nuestros corazones para que creamos en eso. Y uno podría preguntarse, Señor, ¿cuál es tu voluntad con mi familia? ¿Por qué quieres tú que ore yo por mis hijos, por mis nietos, por mis padres? Señor, ¿cuál es tu voluntad con la parroquia, con la denominación? ¿Por qué quieres tú que yo ore? Y ahí es donde tenemos que aprender a abrir los oídos espirituales. Oír qué es lo que Dios quiere, por lo que Dios quiere que oremos. Primera etapa. La segunda etapa es cuando respondemos en obediencia con oración. La obediencia. La obediencia. Y esto me recuerda, no sé si voy a ser capaz de decirlo de memoria, me recuerda cómo obedecen los ángeles. Los ángeles obedecen, ojalá que, si lo sé decir, porque son 3 cosas, te estoy diciendo la primera pensando en la segunda. Si las sé decir las 3, ojalá que las puedas aprender de memoria. Merece la pena aprenderlo de memoria. ¿Cómo obedecen los ángeles a Dios? En primer lugar, gustosamente. Cuando Dios le dice a un ángel que haga algo, el ángel obedece con gusto, gustosamente. Qué maravilla que nosotros podamos querer ser así. Señor, lo que tú me digas cuando tú me digas en el momento que tú me digas. Con alegría. Servid a Dios con alegría, dice el Salmo. Y esto me recuerda el llamamiento de Moisés, que le puso hasta 5 excusas a Dios. Ese hombre que veía cara a cara a Dios, ese hombre del que se habló, el mismo Dios habló de la diferencia entre Moisés y los profetas. Moisés era totalmente diferente para Dios. Y sin embargo, todavía Moisés le da 5 excusas para no hacer lo que le estaba pidiendo hacer Dios. 5 excusas. Los ángeles no. Los ángeles Dios dice y obedecen gustosamente. Segunda característica. Los ángeles obedecen inmediatamente. Aquí otra vez chocamos con lo que le pasó a Moisés.
Los ángeles no titubean, no dicen, bueno, voy a ver si sí o si no, voy a poner una prueba, voy a ver si es verdad, si no es verdad. No, obedecen inmediatamente. Gustosamente, inmediatamente. Y tercero, obedecen completamente. Eso quiere decir que los ángeles no dejan las cosas a medias. ¿Cuántos de nosotros a veces dejamos las cosas a medias? ¿Cuántos dejamos las cosas a medias? ¿Cuánta gente hay que empieza y no termina? Y les da igual. No terminan las cosas y da igual. Los ángeles terminan completamente la voluntad de Dios. Así que, hermano, primero, Dios inicia lo que Él quiere que declaremos en su palabra y estimula nuestros corazones para que creamos en ello. Segundo, nosotros respondemos en obediencia con oración. Empezamos a orar por aquello que Dios pone en nuestros corazones, volviendo a decirle a Dios cuál es su voluntad. Y finalmente, tercero, Dios va a responder nuestra oración soltando aquello por lo cual hemos estado orando. 3 etapas. En otras palabras, la conclusión es que el Señor está por encima de todo el proceso de desatar las bendiciones que quiere darnos. Fijaros que en Hechos capítulo 2 nos estamos acercando, estamos en el tiempo de la Pascua, con esto voy a terminar en esta noche, nos estamos acercando a Pentecostés. Estamos ya cercanos, dentro de 3 semanas va a ser Pentecostés. Y cuando aquello sucedió aquel día, y la gente de Jerusalén vio, gente que venían de la dispersión judía de muchos lugares geográficos, y todos les entendían hablar en sus respectivas lenguas, se quedaron atónitos y perplejos, dice el pasaje. Entonces, no sabemos qué imagen o cómo estaban manifestando su alegría. Dice que estaban proclamando las grandezas de Dios en otras lenguas. No sabemos cómo la gente lo estaba viendo, pero la gente decía, estos están borrachos. ¿Cómo estaban manifestando aquella experiencia del Espíritu Santo? Parecían borrachos. Y Pedro tiene que dar una explicación y le dice, varones hermanos, estos que veis no están borrachos, no están llenos de mosto, dice la Reina Valera nuestra, pero lleno de mosto, el mosto no emborracha, a no ser que tenga una graduación de 5 grados, el mosto de la uva, cuando han pasado unas semanas, pero en realidad lo que hablaba era de un vino dulce. Estos no están borrachos, no están llenos de vino. Lo que está sucediendo es lo predicho por el profeta Joel, cuando dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Un gran derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, hay tantas personas a lo largo de la historia y en el tiempo presente que hablan de que el cuerpo de Cristo va a participar de un gran avivamiento, como lo que sucedió allí en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, donde se nos cuenta que 3.000 personas creyeron y fueron bautizadas. Hay muchas personas que piensan que en los últimos tiempos, o en los tiempos, vamos a decir, entre comillas, en el que regrese Jesucristo, va a haber un gran avivamiento en el que el Espíritu Santo derramará precisamente ese tipo de milagros que se registraron en Hechos, que se vieron también en el éxodo de Egipto, los milagros que Dios iba haciendo con su pueblo, combinados pero multiplicados a una escala mundial. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas algo así? Pero claro, uno dice, bueno, ¿y en qué me baso yo para decir eso? ¿De dónde me saco yo eso? Aparte de las muchas personas que lo dicen, a lo largo de la historia tenemos la Biblia. La Biblia contiene muchas promesas relacionadas con los tiempos finales. Y hay una que a mí me encanta decir y repetir. Aquella que nos dice que Jesús regresará por una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículo 27. Ahí aparece, bueno, no voy a entrar en toda una historia relacionada con los últimos tiempos, pero sí podemos decir las promesas bíblicas, cómo nos muestran que podemos esperar el poder ser testigos de varias expresiones de eso que va a suceder en los tiempos finales. No digo que estemos en los tiempos finales, pero sí va a suceder algo así en los tiempos finales. Primero, vamos a ver el surgimiento de una iglesia unificada, victoriosa, ungida, llena de la gloria de Dios. Una iglesia gloriosa. Eso significa una iglesia gloriosa, significa una iglesia llena de la gloria de Dios. Jesús oró para que la iglesia, para que nosotros fuéramos perfectos en unidad, de manera que el mundo sepa que el Padre envió a Jesús. Eso está orado ya por Jesús. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Por qué oró Jesús por unidad? Porque sabía con su visión profética que habría división. Es evidente. Segundo, la iglesia va a vivir en amor, en humildad, en pureza, ya que los creyentes van a vivir de acuerdo con las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, capítulo 5 al capítulo 7. Vamos a ver, tercero, una gran cosecha final de cada tribu, de cada lengua, de cada nación. Se habla de una gran cosecha de almas de miles de millones de personas. En el mundo hay ahora mismo 7.000 millones. ¿Qué porcentaje de esa gente va a ser cosechada en los tiempos finales? Yo lo único que sé que Apocalipsis 7 dice otro versículo de mis preferidos. Juan dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 9 y versículo 14. Va a operar el espíritu de profecía en la iglesia y sobre cada creyente. Lo dice el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños. Los jóvenes verán visiones. Un espíritu de profecía en los postreros días, lo dice el profeta Joel y lo recuerda Pedro. Y quinto, la iglesia va a cumplir ese principal llamado de ir a predicar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y edificar su iglesia. Una iglesia como comunidad del reino que va a expresar los dos grandes mandamientos de los que nosotros nos referimos en todas las noches en nuestro oficio vespertino. Ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Así que, hermanos, estas 5 cosas las veremos y estas 5 cosas son las cosas por las cuales debemos pedir, debemos interceder y debemos esperar. Que Él llene de energía nuestra vida para seguir intercediendo y que Dios nos dé la bendición, la gracia de ver muchas oraciones respondidas en estos días. Amén. Y decimos, en nuestra liturgia decimos como cada noche, decimos, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora, hermanos, con más razón que nunca nos unimos a millones de cristianos para orar, para decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Tenía que haber dicho santificado sea tu nombre y me he saltado a la palabra reino, pero bueno, Dios sabe lo que yo quería decir. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones del mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de concluir, no quiero olvidarme de hacer una oración especial por todos los hermanos y hermanas que están en estos días poniéndose las vacunas. Y ya sabéis que, aunque muy improbable, siempre hay un pequeño peligro y también algunos efectos, digamos, efectos de la vacuna. Así que oramos en esta noche y decimos: Señor, guarda en el hueco de tu mano a todos los hermanos que se están poniendo la vacuna, para que lo puedan pasar lo mejor posible y que tú los guardes en todo momento de todo peligro y de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana continuaremos, seguiremos con la enseñanza. Ojalá que podamos estar poniendo en práctica tantas cosas que estamos aprendiendo. Por eso recomendaba un cuaderno y poder tomar apuntes. También recordaros que los estudios se están subiendo al YouTube, se pueden ver en la página de Facebook y se pueden escuchar también en el canal de YouTube. Y en los comentarios se ha puesto, la hermana Nancy Gil ha puesto la dirección del YouTube donde están los estudios sobre el Padre Nuestro, por si alguien se anima y quiere ver un poquito también la enseñanza que hemos dado acerca del Padre Nuestro. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y que perseveremos en la oración, en la intercesión y, como he dicho antes, que veamos muchas oraciones respondidas. Amén. Hasta mañana.